algún curso? ¿O esta es la primera aproximación que van a tener a inflamación? Interrumpimos, ¿cómo se...? Seba, no te escuché nada. Se escuchó con mucho ruido. ¿Aló? Aquí alguien escribió. Vamos a ver. Sí, dijo no nada, al final se... No, nada. Ah, ya. Ok. Ya. Inflamación. Díganme, futuros médicos, ¿cómo sabemos que alguien nos está hablando de inflamación? ¿Cuál es el sufijo que ocupamos para hablar de inflamación en las ciencias biomédicas, como les llaman? Las itis, ¿cierto? Eso. Entonces, cuando uno le hablan de una itis, a no ser que sea la mamitis o el papitis, ¿cierto? Sabemos que estamos haciendo referencia al proceso inflamatorio. Ojo que claro, porque eso es cuando el proceso inflamatorio es el que prima, ¿cierto? Es como el, como el ente causal de una determinada patología. Y hay que tener mucho cuidado porque muchas veces se hablan de las itis cuando el paciente no tiene cuadro inflamatorio, ¿sí? Por ejemplo, las gastritis, ¿sí? No todo paciente que es diagnosticado con gastritis efectivamente tiene inflamada la mucosa gástrica, ¿ya? Pero se da mucho. O en otros casos, fíjense, el fenómeno inflamatorio está presente y nos decimos que el paciente está con una miocarditis, por ejemplo, y eso lo vamos a ver en la clase de insuficiencia cardíaca que nos va a hacer el doc el segundo semestre. Hablamos nosotros acerca de cómo el fenómeno inflamatorio de, de baja cuantía, ¿cierto? De baja intensidad, participa efectivamente en la progresión de la insuficiencia cardíaca, pero no decimos que ese paciente está con una miocarditis, ¿cachai? Y lo mismo ocurre, qué sé yo, en el cerebro del paciente con Alzheimer y en un montón de otras condiciones a las que vamos a hacer referencia, donde el proceso inflamatorio no es el protagónico, pero sí está dentro de los elementos que ayudan a que vayan progresando distintas entidades patológicas. ¿Ok? Es decir, ni todo paciente con una itis diagnosticada clínicamente va a tener efectivamente inflamación, ni todo paciente, cierto, que tenga dependiendo del cuadro clínico, ¿cierto? Podemos tener pacientes donde el fenómeno inflamatorio está presente, pero de una manera muy solapada, ¿cierto? Y entonces no decimos ahí que el paciente tiene una encefalitis o una miocarditis, ¿ya? Lo primero entonces que vamos a decir de la inflamación es que, chicos, es que es un proceso. Cuando me los interroguen en campos clínicos, cuando los interroguen en semio, ¿sí? O cuando, esperemos que no, pero si lo interrogamos el doctor Rossi y yo, ¿cierto? Y les preguntamos en relación a qué es la inflamación, lo primero que nos tiene que decir es que es un proceso, ¿ok? Y eso es súper importante porque eso significa que este fenómeno es algo dinámico, no es una cosa estática, ¿sí? El paciente que ayer estaba más o menos inflamado, hoy día puede estar muy inflamado. El paciente que antes de ayer estaba terriblemente inflamado, quizás hoy día está un poquitito menos inflamado, ¿ya? No es una cosa estática, como suele ser en el asunto para nosotros en medicina, ¿sí? Lo segundo importante es que es un proceso defensivo, ¿ok? O al menos así se diseñó a través de la evolución de la inflamación, ¿ok? Para cuidarnos, para protegernos. Pero de nuevo hay que tener mucho ojo con esto porque en algunos casos la inflamación produce más daño que el propio agente causal. A veces podemos tener inflamación sin que haya, por ejemplo, un microorganismo patógeno. ¿Cachai? Estoy pensando en un paciente con patología autoinmune. Y ahí obviamente no hay nada que defender y todo lo que esté asociado a inflamación va a ser dañino, va a ser perjudicial para nosotros. Y ojo, que en otros casos podemos tener que la inflamación en respuesta a un patógeno puede ser tan potente que dañe más que el propio patógeno.
¿ok? Y hay un subgrupo de pacientes que ya los vamos a describir, que desarrollan cuadros inflamatorios tan potentes que el fenómeno inflamatorio causa daño en muchos órganos, ¿ok? Y puede terminar matando a esa persona. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. En fin, este proceso defensivo se va a montar frente a qué? Por ejemplo, frente al proceso isquémico, ya lo comentamos, y por eso le hablé de la liberación de los DAMPs, ¿cierto? La activación de los PRR. Entonces, sabemos que la isquemia va a producir activación de vías proinflamatorias. De ahí que nosotros hablemos de la inflamación posisquémica, ¿ok? Cualquier fenómeno que se asocie a daño tisular, es decir, cuando haya necrosis de tejido, va a estar asociado al fenómeno inflamatorio. De nuevo, asociado a liberación de estos famosos DAMPs. ¿Ok? Una señal o una teoría, perdón, que es un poco más novedosa, igual tiene como 20 años, probablemente un poco más, es la teoría de las señales de peligro. ¿Ok? Que quiere decir que muchas veces la inflamación se monta en respuesta a un algo que puede ser interpretado como daño, que no necesariamente habla de daño. Antes le hablaban señales de daño, ahora le pusieron señales de peligro. ¿Ok? Pero es lo que ocurre, por ejemplo, cuando una persona fuma. Cuando una persona fuma, el humo del cigarrillo daña proteínas colagenosas de la pared de la vía aérea. Esas proteínas colagenosas, esos pedacitos de colágeno, porque un colágeno no entero, por cierto, se rompió por el daño oxidativo del cigarrillo, esos trocitos de colágeno, esos pedacitos de colágeno, se comportan como un dump, ¿ok? Y pueden estimular a los mismos eh, receptores de reconocimiento de patrones que los interpretan como que hubo daño o como que estamos en presencia de peligro. Y se monta de nuevo la respuesta inflamatoria. Es decir, lo que le acabo de decir es que cada vez que una persona fuma un cigarro, asociado al hecho de fumarse ese cigarro, vamos a tener actividad inflamatoria en la vía aérea, ¿está? Por el fenómeno que les comento. Y eventualmente podemos tener inflamación en respuesta a la presencia de antígenos. ¿Qué es un antígeno, chicos? Chicas, ¿qué entendemos por antígeno? ¿Alguien por ahí? Es como sustancias ajenas del cuerpo que causan una reacción. Ya, por ahí va, ¿cierto? Gracias, Martina. Efectivamente, la idea es que fueran solo sustancias externas, como dices tú, ¿ya? Pero eventualmente también podrían ser estructuras de nosotros mismos, ¿ya? Y hay que tener ojo con eso. Por eso, una mejor forma de definir un antígeno es como una estructura que puede ser reconocida. A mí me gusta decir que puede ser reconocida como extraña. ¿Por qué? Porque puede ser efectivamente algo extraño, un virus, una bacteria, un protozoo, ¿cierto? Un algo, am, pero eventualmente podría ser una estructura propia, normal de nosotros. Y digo propia normal, porque podemos tener estructuras propias anormales, ¿cachai? Cuando en el caso de un paciente con cáncer, ¿ya? O con una neoplasia, para no ponernos al tiro en el cáncer. Pero un paciente que tiene células neoplásicas en su organismo, incluso siendo esa neoplasia benigna, puede que esas neoplasias expresen proteínas alteradas. Son de él, pero no son normales, ¿cachai? Eso permite, esa expresión de antígenos alterados, permite muchas veces que nuestro cuerpo identifique y ataque a esas células tumorales, ¿ya? Pero de nuevo, podemos tener sustancias propias y normales. Y eventualmente, aunque nosotros debiésemos respetar a esas sustancias propias y normales, eso se llama tolerancia inmunológica, a veces se falla en la tolerancia, se pierde la tolerancia frente a uno o más antígenos y eso da lugar a la aparición de las enfermedades autoinmunes. ¿Ok? Martina, entonces, si bien lo ideal es que fuesen solamente sustancias extrañas o elementos, no sé cómo lo dijiste tú, elementos extraños, eventualmente nuestras estructuras también pueden inducir respuesta inflamatoria. No es lo normal, pero puede ser. ¿Está?
Está medida y regulada por agentes químicos de diversa índole, mediadores lipídicos, aminas, proteínas sanguíneas, citoquinas, especies reactivas de oxígeno y otras. Reconocen como mecanismo principal a la fagocitosis, ¿sí? Mediada por células especializadas en fagocitar, obvio, ¿cierto? Polimorfonucleares neutrófilos y macrófagos. Esto viene más desde la patología quizás, pero igual es bueno saberlo, ¿cierto? ¿Cómo clasificamos la inflamación? Muchas formas. Según su temporalidad, podemos tener inflamaciones. Existen más que esto, pero es lo que uno suele hablar, ¿no? La inflamación aguda y la inflamación crónica. Según el agente etiológico, podemos tener inflamaciones sépticas e inflamaciones asépticas, ¿ok? Por ejemplo, frente a un trauma, frente a una quemadura, un paciente con pancreatitis, ¿ya? Según el tipo de exudado, inflamación serosa, mucosa purulenta, mucopurulenta, sanguinolenta, fibrinosa, caseosa y otros, ¿ya? Las clasificaciones más bien patológicas. Y lo otro relevante es que, independiente de su naturaleza, de su origen, la inflamación presenta signos cardinales que son comunes. ¿Saben ustedes cuáles son los 5 signos cardinales de inflamación, chicos, o no? Eh, calor, Calor, putrefacción, bien. dolor, ¿Me lo pueden rubor, repetir, por favor, impotencia nombre? funcional. Calor, Ah, creo que tengo que activar. Calor, tumefacción, dolor, tumefacción. rubor, rubor, impotencia funcional. Son Eso, la cinco, impotencia ¿no? funcional, la pérdida de la funcionalidad, ¿cierto? El que probablemente es más relevante para nosotros en fisiopata, ¿sí? Para el paciente probablemente lo más relevante tiene que ver con el dolor, pero para nosotros en fisiopato probablemente lo más relevante es la pérdida de la funcionalidad, ¿ya? Esos son los 5 signos cardinales comunes al proceso inflamatorio. Eso, pues. Y son las 6:40, así es que propongo que quedemos aquí. No sé qué opinan o quieren seguir un rato más. Hagamos Profe, una ahora se votación. supone que Hagamos tenemos, votación. ¿Quién quiere seguir hasta las 9 de la noche hablando de inflamación? ¿Qué pasó, Martina? que podría repetir las cinco, o sea, los cinco signos cardinales. Claro, enrojecimiento o rubor, aumento de temperatura, aumento de volumen o tumoración, dolor y pérdida de la funcionalidad o impotencia funcional, como nos dijo Don Dante Leiva. Patricio Rossi, a todos. Rubor, calor, ta, 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 ta. Muy bien, Patricio Rossi. Muy motivado. Gran estudiante. Sí, Martina, ¿anotó? Sí, muchas gracias. Ya, bacán. Pregunta, ¿cuál es el horario de estas clases? Entonces, yo siempre ando perdido en las clases, los horarios. Hasta las 6:40, Doc, y ahora empieza el taller. Ya, y entonces, ¿hasta qué hora definitivamente? Hasta las 8:15 debe ser, ¿o no? Ya, o sea, va a ser larga la jornada del lunes. Sí, el lunes. Va a ser bien complejo. Ya, para mí, porque el lunes es el día más pesado junto con el jueves. Ya, voy a anotarlo en tiro en mi calendario. Eso. Entonces, ¿hasta qué hora me dijiste? Hasta la... Es 1 hora y media. Es No, pero en decir, total, si a mí no 8:10. me interesa el total. 8:10. De cuatro 8:10. veinte a 8:10. 4:20, 8:10. Ya, de harto. Mm, yes. 8:10 son 20:10. Sí. Y los Ahora, sábados, hay 4 lunes que no vamos a tener clases porque vamos a tener pruebas, ¿cierto? Entonces ahí como que ahí esperemos que s- que pueda descansar un poquitito mi doc. Y los no, no, pues sí. sábados, desde las 8:45 ¿Ya? hasta las 12:50. Ah, ya igual, se mantiene igual. Sí. Ya.
Ya. O sea, aumentamos las horas en realidad. Es que acuérdense que Fisiopato uno son 6 horas. Ah, yo no Entonces me acordaba. quedaron tres Ya. el lunes y 3 el sábado. Antes era lunes y viernes y sábado, ¿sí? Exactamente. Ah, ya. ¿Sí? Entonces, lo bueno ahora es que el día viernes Tenemos sábado. El día más viene más tranquilo. tranquilo. ¿Qué cosa Ya. comió? ¿Mm? Algo dijo de la No, que tranquilidad. ya lo noté. Estaba hablando que lo había notado nomás.